¿Qué está sucediendo en el mercado de los Estados Unidos? Ya se acerca el momento decisivo en que todos estaban esperando desde hace 3 años. La Fed va a empezar a recortar las tasas de interés. ¿Qué impacto tendrá? ¿Cómo está el mercado preparado para recibir estos recortes de tasa? ¿Cómo están las tasas hoy en día? ¿Cómo están estos inventarios? ¿Cómo están los niveles de venta? Realmente es la semana previa a la gran expectativa que vamos a tener de el momento en que pareciera que podría comenzar una recesión y la Fed va a poner un poco más de gasolina allí, en ese vehículo de la economía, para que empiece a acelerarse. Adicionalmente tenemos elecciones presidenciales, adicionalmente vienen las temporadas de diciembre, que son las temporadas más inflacionarias del año. Todo esto está haciendo un gran caldo de cultivo para que el sector inmobiliario, que es el que nosotros tenemos la responsabilidad de analizar, esté justamente ardiendo. Vamos a analizar cómo está el preámbulo de toda esta situación, porque va a marcar la diferencia de cómo va a cerrar el 2024 y, por supuesto, cómo va a arrancar el 2025. Siempre estamos aquí con información transparente, siempre nosotros conversando de lo que vemos en el mercado inmobiliario, de lo que analizamos en el mercado inmobiliario, para traértelo a ti de forma transparente, sin filtro, cuáles son nuestras impresiones en unos videos nada producidos, porque lo que queremos es que tú tengas la realidad y la impresión de dos agentes inmobiliarios muy preparados del mercado que te están diciendo cuál es la verdad y tú puedas enfrentar y tomar decisiones de la mejor manera. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer como siempre estar con ustedes. Jenny. Este mercado se está preparando para la bajada de tasas. Estábamos desde antes de la pandemia en un escenario normal, que fue la década 2010-2020. Viene la pandemia, se mueve realmente el mercado, tasas que bajaron a unos niveles muy, muy bajos para acelerar la economía, luego un freno muy fuerte de la Reserva Federal porque se salió de control el tema inflacionario. El mercado hizo una bajada, pero pareciera que le van a volver a dar un poco más de gas, un poco más de energía nuevamente a la economía. ¿Cómo ves tú el mercado? ¿Cómo lo ve Redfin? ¿Y qué podemos esperar nosotros en esta última semana de tasas altas en la economía? Bueno, fíjate, aprovechando tu pregunta, voy a hacer referencia al artículo de Redfin de la semana. Y el artículo dice que tenemos $300 en el pago. Ustedes recuerdan que este artículo habla de a nivel nacional. Es un promedio a nivel nacional y compara cómo siguen los pagos mensuales y los intereses y los precios promedios. Cuando vamos al pago mensual, tenemos $300 menos que el tope alcanzado y eso es bastante bueno porque mejora la asequibilidad. Pero cuando vamos a tasas, es una pregunta que tengo para ti básicamente, Gabriel. El artículo habla de que hay personas que están esperando a que las tasas bajen, pero también dice que las tasas ya bajaron. Usualmente los bancos bajan en avance o suben en avance a lo que va a suceder en el mercado y que se supone que las tasas ya están, se puede decir, en el nivel en que van a estar o que van a culminar el año. ¿Tú qué opinas? Bueno, vamos a adelantar la parte final del podcast y vamos a ponerlo hacia adelante porque al final del podcast yo le iba a hablar de tasa. Vamos a eso y ahí está, 6.27 es la tasa hoy. Eso es tasa al cierre de septiembre 6. ¿Qué pasa con una tasa de 6.27? Está dentro del rango de lo que Fannie Mae, de lo que Goldman Sachs, de lo que la Asociación de Banqueros Hipotecarios tenía como el forecast, lo que tenía previsto si la Fed recortaba. O sea, básicamente, para mí entender, sí, Jenny, 6.27 viene a ser un tope bajo de las tasas de interés para el cierre del 2024. Vamos a estarnos moviendo entre altas 5, 5.90, 5.80 y bajas 6, 6.27. O sea, yo no creo que después de que la Fed reaccione vayamos a ver más de un 0.5% de movimiento. Esa es mi predicción. Yo que estoy analizando economía muy frecuentemente y ese 6.27 sí fue un preámbulo a la bajada de las tasas. También es de recordar, las tasas de interés bajan antes de que suceda el evento. ¿Qué pasa? Ya se sabe que la Fed va a recortar. Jeremy Powell lo dijo la semana pasada. Vemos el momento de recortar tasas. Hoy la discusión es si va a recortar punto 25 o punto 50. Yo no creo que hagan punto 50, creo que van a hacer punto 25 en un año electoral, en una temporada inflacionaria como diciembre. No creo que se arriesguen al punto 50, punto 25 y ver la reacción de la economía.
¿Qué pasa con esto? Sí, ya los banqueros bajaron las tasas, porque recuerda que estas tasas son tasas referenciales para los créditos que se están cerrando en 15, 30 o 45 días. O sea, ya prevén la posibilidad de que van a ser las tasas futuras dentro de un mes. Entonces, Jenny, yo creo que estamos llegando a un punto donde si quieres comprar, deberías empezar a tomar decisión porque las tasas de 2024, las tasas finales de 2024 van a ser estas. Claro, ese es el punto que quería tocar porque lo tratan aquí en el artículo de Redfin y hablan de que las personas de una manera u otra están frenadas. De hecho, hay un descenso en las propiedades pendientes o en las transacciones pendientes de un 8.4% en referencia al año pasado. Y básicamente son varios motivos. Uno, elecciones. Dos, las personas piensan que los intereses van a disminuir más, realmente no saben que las tasas trabajan así en adelantado, se puede decir. Y adicionalmente, el acuerdo de la NAR, que ya hemos hablado en los podcasts anteriores en referencia al acuerdo del representante del comprador y el comprador, también tiene a las personas frenadas, como que no saben cómo está funcionando y de hecho por eso han caído las ventas pendientes. Sin embargo, existe la intención de compra porque lo que es la actividad de mostrar, lo que es el showing, ha aumentado casi un 4%. Entonces, vamos a ver, eso es lo que está sucediendo en el mercado nacional. En mi opinión, en el mes que viene ya las ventas van a comenzar a activarse y las ventas pendientes van a aumentar, en mi opinión. Creo que esto es una adaptación, sobre todo al nuevo acuerdo de la NAR. Sí, el nuevo acuerdo de la NAR trae una sinceración de compradores y de agentes inmobiliarios. Eso nos ayuda muchísimo. Sí. ¿Qué quiere decir? El comprador sabe y tiene certeza de qué comisión va a pagar, cómo la va a pagar, y los agentes inmobiliarios se están filtrando. Realmente el comprador hoy está firmando acuerdos para ver una vivienda, está firmando ese compromiso de pagar o de no pagar al final, pero sabiendo él la información, teniendo él el control de las comisiones, pero solo los agentes de real estate grandes van a sobrevivir a estos acuerdos, porque efectivamente ningún comprador va a sentir confianza en cualquier realtor para decirle yo te voy a pagar o yo no te voy a pagar. O sea, no se va a sentir cómodo de firmarle a cualquiera, sino va a sentirse cómodo de firmarle a aquel que le está generando confianza y le está generando autoridad. Claro, Sí. pagar ante todo es un compromiso, ¿sí? Cuando tú firmas un compromiso de trabajar con alguien. Y tú y yo sabemos que en este mundo del real estate, los compradores trabajaban con varios agentes inmobiliarios y eso de alguna manera viene a regular eso y de alguna manera firmar un compromiso de trabajo y adicionalmente si existe un pago involucrado, porque ahí en el acuerdo dice de dónde sale el pago y tú lo escribes. Entonces realmente tienes que firmar un compromiso y eso realmente a mí me parece que está perfecto y lo hemos conversado con varios clientes y ya tenemos acuerdos firmados y todo funciona muy bien cuando se habla y se plasma en papel. Sí, sí, sobre todo, Jenny, que aunque se está firmando, y es bueno decirlo, cómo estamos trabajando nosotros como agentes de real estate, aunque lo estamos firmando, nosotros seguimos pensando que la normalidad indica que el vendedor debe ser quien siga compensando a ambos agentes de real estate. Nuestros acuerdos van en el sentido de que nosotros no le estamos poniendo la carga al comprador, nosotros estamos trabajando de la manera que se debe trabajar y firmando, pero nosotros sabemos que el vendedor es quien debe estar ayudando a que la operación se dé y nuestro comprador podrá ver en el contrato cuál es la manera de trabajo. O sea, no es que estamos firmando que tú me tienes que dar a mí tantos miles o tú me tienes que dar a mí tanto por ciento porque sí, porque si no yo no te muestro nada. Es un acuerdo previo en donde ambos vamos a llegar a un acuerdo y el vendedor también está teniendo la misma discusión con su agente y va a tener también la carga de decir yo quiero compradores que tengan agentes motivados para que vengan los clientes y me ofrezcan el producto. O sea, esa discusión previa está siendo muy sana para todos, porque todos están entendiendo la discusión. Jenny, vamos a ver cómo están los mercados. Tenemos el heat map, que el heat map es excelente porque nos dice mercados calientes y mercados fríos que tenemos en estos momentos en la economía. Pueden ver todo lo que está en azul, son mercados fríos, que quiere decir mercado frío, mercados donde está o en balance o se está yendo más hacia la mano
del comprador. El comprador tiene un poco más de control sobre la operación y todo lo que están viendo en rojo son zonas en las cuales el vendedor sigue teniendo. Lo impresionante de esto, Jenny, es que ese acuerdo de la Fed y esa bajada de tasas llega en un mercado totalmente coloreado. Estamos viendo los dos niveles. Estamos viendo extremos como en Florida, Texas, Arizona, Nevada, donde efectivamente todo el Sun Belt está bastante frío en el sentido de que no frío en que no hay operaciones inmobiliarias, las operaciones inmobiliarias continúan. El tema es que los compradores tienen más inventario, tienen más opciones, tienen más negociación y estamos viendo mercados como California y el norte, lo que es New York, lo que es Massachusetts, lo que es Maine, toda la costa este-norte, la estamos viendo bastante caliente. O sea, ese recorte de tasas está entrando en un momento que para este mercado lo va a poner mucho más caliente. O sea, todo lo que están tratando de comprar o en California o en New York o en Massachusetts van a tener más dificultades de compra porque son mercados donde si bajan las tasas, esos inventarios se comprimen mucho más y el vendedor tiene mucho más poder. Y vamos a ver mercados como Texas o Florida donde ese exceso de inventario y esa baja de compradores se va a acelerar porque la bajada de tasas va a permitir mucha más gente entrando al mercado y va a permitir mucho más vendedores viendo la posibilidad de salir de sus viviendas. Recuerden que muchos vendedores en estos momentos tienen casas financiadas al 4%, al 3% y no se motivan a salir al mercado porque tienen que pagar tasas al 6%. Pero si las tasas llegan al 5%, llegan al 4,5%, empieza a haber una negociación, vamos a poder ver la posibilidad de que muchos vendedores se motiven a salir. Así que el acuerdo de la Fed para mercados como Texas, Arizona, Georgia, Florida, las Carolinas, está muy interesante, Jenny, porque nos va a ayudar a que el mercado se acelere y entremos en un mercado nuevamente de balance, que es lo que quisiéramos. Efectivamente, que quisiéramos ver mercados en balance. Cuéntanos un poco hablando de Florida y Texas. Sé que tienes algo que tiene que ver con los condominios en esta ciudad. No, perdón, vamos a CoreLogic primero. Sí, tenemos un análisis de CoreLogic primero, correcto. Fíjate, el análisis de CoreLogic nos habla de 10 puntos importantes que se tienen que saber el día de hoy en cuanto a lo que es el mercado inmobiliario. De esos 10 puntos seleccioné 2 que son realmente los más importantes para traer algunas ideas a la mesa. La primera es la porción del mercado, la porción de propiedades que están siendo comprados por primeros compradores. Realmente hemos hablado mucho de que el mercado no está accesible, que comprar una propiedad es bastante costoso. Y aquí en este gráfico tenemos la historia de cómo era o el porcentaje de casas que eran compradas por primeros compradores en julio del 2019. Y estamos hablando de un 35%. Cuando las tasas disminuyeron, los primeros compradores aumentaron 40% julio del 2020 y hoy en día estamos en 37% la porción de propiedades compradas por primeros compradores. ¿A qué me refiero? Realmente nos hemos mantenido entre un 34 y un 40%, el cambio no ha sido radical. De una u otra manera, siempre los primeros compradores están buscando la manera de comprar sus propiedades porque prefieren pagar su propio techo, pagar su hipoteca, que pagar una renta. Y esto es a nivel funcional nacional, tiene sentido y realmente hay problemas de asequibilidad, sí los hay, pero de una u otra manera los primeros compradores han encontrado la solución y han comprado sus propiedades. ¿Es un mito, Jenny? ¿Qué? ¿Es un mito que no se puede comprar hoy en día? Es un mito, claro. Es más difícil, no estoy diciendo que sea fácil, es un mito que no se puede comprar. Cuando nos dicen que es imposible, que no están comprando, eso no es cierto, eso realmente para mí cala en el amarillismo. Sí se puede comprar y nosotros mismos hemos ayudado a varias personas a comprar de maneras diferentes. Vemos familias que se están uniendo, lo normal. Papá, mamá e hijos se están uniendo y están logrando las compras de sus primeras casas. Antes, básicamente era la familia, el núcleo, papá y mamá quienes compraban la casa. Hoy en día no es así, pero igual están logrando su objetivo de comprar una propiedad que tiene sentido porque al pasar 10 o 20 años es parte de su patrimonio, del patrimonio de la familia. Adicionalmente, algo que nosotros siempre explicamos cuando nos llegan este tipo de casos de familias generacionales es que tu hijo te está ayudando a comprar tu casa, pero eso no lo va a perjudicar
para en el caso de 2 o 3 años él quiere comprar su casa propia. ¿Por qué? Porque si tú al banco le pruebas que tu papá y mamá estás pagando la casa de tu cuenta de banco directamente al prestamista, esa deuda es exonerada del crédito de tu hijo y él puede comprar una propiedad. Entonces, realmente es una ventaja y las maneras existen. Lo importante es, número uno, estar de la mano de un asesor adecuado que te ayude a la compra de la propiedad en la zona donde estés. Nosotros estamos en el área de Miami y adicionalmente prepararte. Prepararte es muy importante, prepararte tú como familia y incluir a tus hijos y a la familia que sea necesaria para lograr la compra de la propiedad. Jenny, existe un efecto, existe un análisis, voy a dejar el gráfico en pantalla para explicar un poco sobre el gráfico. Existe un efecto normal en la economía que se llama una onda expansiva, tiene un nombre técnico, pero llamémoslo la onda expansiva, que es todo fenómeno económico trabaja como un tsunami, va derribando puntos y barreras hasta que llega un momento en que ya no tiene más poder y no tiene más fuerza. Puede ser que los latinos y la comunidad latina es una de las primeras barreras que choca la asequibilidad. ¿Qué quiere decir? No pueden los primeros compradores porque es más complicado, porque las tasas están altas, porque los precios suben. ¿Será que en nuestra comunidad latina somos los primeros que nos afectamos y muchas de este tipo de análisis está más ligado a nativo americano, está ligado a blanco americano, está asiático, hindúes, afroamericano? Puede ser ese el efecto. Los latinos somos la primer golpe que recibe la asequibilidad a la vivienda. Pues mira, es que no se puede generalizar, Gaby. Yo realmente no considero que generalizar es bueno. Creo que a todos los latinos, por supuesto, como inmigrantes, nos pega duro el hecho de que la asequibilidad o que la vivienda haya subido tanto, pero en mi opinión nos pega igual que le pasa a la comunidad afroamericana o a la comunidad asiática, porque realmente somos inmigrantes y nuestro ingreso realmente en ocasiones es bastante bajo comparado al de un americano, ¿sí? Entonces, realmente esto es lo que yo considero que nos ha pegado en la asequibilidad. Nosotros como latinos, sobre todo los que tenemos nuestra edad, llegamos a este país ya con profesiones establecidas, ya con la vida por mitad y llegamos a trabajar, no llegamos a estudiar. Cuando nosotros llegamos a trabajar, quizás el nivel de ingreso no es el que deseamos o el nivel de ingreso que nos ayuda a la compra de una propiedad. Cosa diferente que pasa con nuestros hijos. La siguiente generación realmente va a estar en otro nivel. Entonces, dependiendo, Gaby, o sea, dependiendo de la zona, dependiendo de la ciudad, es el efecto de la comunidad latina, lo que está teniendo. Perfecto, sí. Ahí es ese impacto, lo que sí es un mito que no se ha visto en las estadísticas. Siguen habiendo primeros compradores y la labor de nosotros como agente inmobiliario, de nosotros como agente de información, información transparente, es decirte a ti que todavía existen las formas de llegar ahí, que es lo que acaba de decir Jenny. Hay cómo superar ese obstáculo, hay cómo superar esa barrera de entrada para la primera vivienda y adicionalmente hay ayudas, sectores privados como bancos y sectores públicos como el gobierno de la Florida, que han ayudado también a que esa barrera se ponga un poco más baja y se pueda superar. Yo quiero entrar, Jenny, a ver algo importante que son los inventarios. Los inventarios es una de las cosas que nosotros tenemos que analizar desde el punto de vista de lo que está planteando la Fed de empezar a acelerar. Es el momento de acelerar, existe inventario suficiente, al meterle un poco más de energía a la actividad del mercado, va a comerse esos inventarios, se van a agotar los inventarios. Vamos a ver, en pantalla tenemos cómo están los inventarios según Realtor.com, agosto del 2024. Aquí ya estamos viendo como el 2024 tenemos cerca de 900,000 unidades de vivienda, no hemos llegado al millón de unidades disponibles en el mercado. Estamos viendo que los años prepandemia estaban sobre el millón. Adicionalmente, estamos viendo que los años pandemia y pospandemia estaban debajo de los 800,000. O sea, estamos en una posición bastante buena, pero no llegamos a tener la posición que teníamos en el 2019, cuando, vamos a decir, fue el último año de la década de la normalidad o del equilibrio.
es interesante, no hay inventarios iguales en todas las partes de Estados Unidos. Mira, vamos a ver cómo está el mapa de los Estados Unidos y cómo ha subido el inventario en el último año, que básicamente era lo que quería la Reserva. La Reserva baja las tasas para que el mercado se frene, y una de las cosas que va a pasar cuando el mercado agarra esa rienda, cuando la Fed aprieta esa rienda, es que los inventarios empiecen a subir porque no hay tanto nivel de compra. Siguen habiendo viviendas entrando a la venta, sean viviendas nuevas, sean viviendas de segunda mano, y aquí vemos el efecto del último año de tasas altas. Estamos viendo que en mercados, sobre todo en nuestra costa sureste de los Estados Unidos, lo que son las Carolinas, Georgia y Florida, los inventarios subieron de manera considerable. También California, Nevada, Arizona, Texas. Estamos viendo cómo estos tres estados también subieron. Estamos viendo el estado de Washington subiendo con 49%. La costa más caliente que lo habíamos visto, que es el este-norte de los Estados Unidos, con Maine, Massachusetts, New York, no subieron suficiente. Pero ¿qué está pasando? Subieron los inventarios. ¿Qué tanto subieron? ¿Realmente estamos a un nivel de aguantar una onda de aceleración? Vamos a verlo aquí. Aquí está 2019 con 2024. Aunque veamos que aquí se ve muy verde y subieron mucho los inventarios en el último año, realmente toda esa subida no está compensando la bajada que sufrimos durante el año 20, 21 y 22 y parte del 23, cuando las tasas estaban muy bajas. Aquí estamos viendo como California sigue con 28% menos de inventario respecto al año 2019. Florida tiene apenas un 6% sobre el año 2019, pero hablemos que la población tuvo un incremento importante. Estamos viendo Texas con un solo 8%, y aquí arriba sigue caliente el mercado. Estamos viendo menos 52, menos 54, 46, 48, una locura. Todos los estados del noreste de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar, Jenny? En mi criterio, una aceleración de 0.25 no creo que vaya a romper esto que viene pasando. O sea, no es suficiente que la Fed baje un 0.25 en el 2024 como para romper nuevamente los inventarios y que veamos Florida nuevamente en rojo en cuanto a los inventarios. O sea, un inventario muy deficitario, un inventario realmente quebrado como tuvimos durante el pospandemia, y creo que un 0.25 sería un estado ideal entre que este exceso de inventario para Texas y Florida sería lo ideal para que el mercado se acelere, pero el inventario pueda seguir subiendo. O sea, podemos estar en un equilibrio. ¿Qué va a pasar? Hay que ver la próxima acción de la Fed. ¿Cuándo la Fed va a subir nuevamente? Si va a subir hacia el mes de enero, febrero, marzo, yo creo que estaríamos bien. Vendríamos a entrar en un mercado nuevamente acelerado, que es la primavera y el verano, y podríamos estar en un buen nivel. ¿Qué va a pasar también? Elecciones presidenciales post subida de la Fed. Hay dos criterios en juego. Estamos viendo dos extremos, desde el extremo de mucha intervención estatal dentro del mercado inmobiliario y un extremo de desregularización del mercado inmobiliario, que nos va a traer cómo va a tomar esas medidas de la Fed en el mercado inmobiliario, cómo va a repercutir. Vamos a ver mucha intervención del Estado, vamos a ver mucha intervención del privado. Mucho por pasar en los próximos 3 meses, Jenny. Hoy más que nunca se justifica este tipo de podcast con análisis en caliente de cuál es la situación. Veamos Florida versus Texas. Sé que tienes algo de Florida versus Texas por allí. Sí, el tema de los condominios, Gabriel, mira, fíjate, es algo que está sucediendo hoy en día, es la actualidad y es un problema. Es un problema que está sucediendo a nivel nacional, pero vemos que Florida y Texas, y cuando hablo a nivel nacional es por los seguros. En Florida realmente está sucediendo algo adicional. En Texas el problema que tienen los condominios es que han aumentado tanto los seguros que se ha hecho inaccesible los condominios, o realmente los condominios no son la mejor opción. Y en Florida tenemos los seguros y a eso le sumamos las certificaciones y todo lo que está sucediendo debido a la nueva ley de condominios. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos en el gráfico el inventario de condominios, qué es lo que tenemos, el cambio año a año. En Florida tenemos más 53% de condominios y en Texas más 42% de condominios. Es bastante elevado lo que ha ingresado, pero cuando nos vemos aquí en detalle a ver o a leer el artículo, dice, por ejemplo, en Tampa, que es la ciudad donde más ha aumentado el inventario de condominios, dice que ha sido de 57.2 en comparación a julio del año anterior. Y las ventas de condominios adicionalmente cayeron casi un 19%. Es algo que nos está llevando al decline total en los precios de los condominios y muchos de ellos se están vendiendo en efectivo
cuando venimos al área de Miami, y lo voy a hablar porque pues lo estamos viviendo, nosotros tenemos clientes que están buscando condominios por debajo de $400,000 y no hay un edificio que sea financiable en la ciudad de Miami. Realmente estamos hablando de una crisis de condominio bastante grande a nivel estatal y a nivel local. Hay condominios que sí tiene sentido comprar, son los condominios nuevos y básicamente que se estudie el presupuesto, que tengan reservas y que que sean nuevos realmente para que nos aseguren que falta tiempo para la certificación. Pero es una crisis bastante grande que va a traer, sobre todo, Gabriel, un descenso en los precios de este tipo de condominios. Voy solo a dejar en pantalla y lo vamos a analizar en nuestro podcast del miércoles. Este gráfico. Este gráfico nos revela cómo están los condominios versus los single family home en todo el estado de Florida. Rojo, condominios. Azul, single family home. Vamos a tener un análisis completo de este gráfico para que ustedes vean si es o no es una opción comprar, invertir, esperar. ¿Qué puede pasar a nivel de condominios en la Florida? Solo se los voy a dejar allí como un avance de nuestro podcast del día miércoles. Por último, Jenny, quiero mostrarles este gráfico. Este es un gráfico bien interesante, Jenny, porque este es un gráfico que yo traigo al programa, básicamente porque me pareció tan interesante ver cuando te dicen el problema de los Estados Unidos hoy es la vivienda, es el principal problema, es la principal preocupación que tienen los americanos. Estados Unidos se acabó, el mercado de la vivienda lo acabó todo. Esto es un gráfico de Financial Times, aquí pueden ver Financial Times, y en Financial Times analizaron en los principales países del mundo, estamos viendo Japón, Estonia, Finlandia, South Corea, Austria, o sea, todo el mundo desarrollado o en vía de desarrollo. Estamos viendo cuál es el principal problema cuando se habla de servicios públicos y housing, o sea, housing o políticas de vivienda pública. ¿Cuál es el principal problema? Todo lo que ven en la columna de la derecha en todos los países es housing. Están viendo cómo el color blanco indica que no le preocupa a las personas y el color rojo indica que sí le preocupa a las personas. Aquí miden desde la calidad del agua, la calidad del aire, el sistema educativo, los transportes, las vías públicas. Todos los países, desde Japón, que es el que menos le preocupa, pero Estonia, South Corea, Francia, y aquí podemos ver Portugal, Grecia, Eslovenia, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Irlanda, España, Islandia, todos los países están con alta, pero alta preocupación de los temas de vivienda. Esto es una preocupación mundial. Esto ya es un problema que no es un problema de los Estados Unidos, esto es un problema de todos los países del mundo. La población ha crecido, la economía se ha puesto mucho más complicada y esa complicación de la economía, donde tenemos un mundo tan interconectado, ha hecho que todos los jóvenes, todas las parejas jóvenes tengan el mismo problema. Por eso es tan, pero tan importante buscar la ayuda, informarte, buscar esa ayuda transparente, tener de tu lado la autoridad, las personas de autoridad que están trabajando en el mercado, como nosotros que estamos con clientes durante toda nuestra semana y luego estamos estudiando como ratones de biblioteca allí, leyendo, buscando información para procesarla y traértela a ti de forma transparente y además de forma directa, donde tú veas cuáles son nuestros diálogos para que de esa manera tú puedas marcar la diferencia. Si tú quieres comprar, vender o rentar, busques agentes inmobiliarios que realmente estén en el mercado. Y ahora más que nunca que hay que firmar. Ahora tienes que empezar, cuando tú quieres empezar a comprar una vivienda, tienes que firmar y tienes que comprometerte con este agente inmobiliario. Y ese compromiso no lo puedes hacer con cualquiera. Tienes que buscar a quien te dé la confianza de poder hacerlo con toda la tranquilidad del caso. ¿Algunas palabras finales para el podcast, Jenny? Contáctenos. Las personas que nos han escrito saben lo fácil que es lograr el acceso a nosotros. Abajo está el link. Simplemente un mensaje por WhatsApp, una llamada telefónica. Aquí estamos para responder las preguntas y para darles nuestra mejor opinión, nuestro análisis del mercado y responder esa inquietud que te tiene frenado para la compra o para la venta de tu casa. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. No dejes darle like con el pulgar hacia arriba, mucho nos ayuda para que este video se difunda. Si quieres compartirlo con esas personas que te dicen que todo se fue, que viene el crash, que todo está destrozado, puedes que lo piense,
pero primero infórmate y ten una razón para decirlo. Aquí, por eso trabajamos con precios, con inventarios, con tasas de interés y vemos cómo está el mercado y cómo se está preparando. Por supuesto, no dejes de suscribirte a nuestro canal, donde tenemos entre 3 y 4 podcasts todas las semanas, donde analizamos todo y cada uno de los detalles del mercado inmobiliario de Estados Unidos y de la Florida. Y como siempre, gracias a todos aquellos, tenemos ya más de 2 años y medio haciendo este podcast con muchísima información y cariño transparente para que tú puedas aprovecharlo. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.